Bienvenido a nuestro canal. Suscríbete. ¿Cómo le decimos a Dios que lo amamos? Ese es un gran desafío. Sí, porque por esa pregunta es que muchas personas han creado religiones, han hecho sectas y se han desviado de la verdad. Porque todos los esfuerzos del ser humano para agradar a Dios no consisten en lo que nosotros pensemos de Él, sino en lo que Él es. ¿Sí? Y cuando usted entiende que la vida en Dios es algo extraordinario, cuando usted empieza a ver a Dios y todas las cosas que Él ha creado con ojos de amor, con un corazón enamorado de Él y de su presencia, entonces todas las cosas tienen sentido y cobran propósito para nosotros. Hoy vamos a aprender cómo nosotros podemos decirle a Dios que lo amamos. La vida en Dios, en realidad, aquel hombre sabio en el libro de Cantares lo describe como un romance de pareja. Y para aquellos que han leído el libro de Cantares, he escuchado muchas personas que piensan que es un libro apasionado, sensual, pero en realidad es un libro profético, porque es la relación que Dios quiere tener con la iglesia. Es la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Y lo describe y la novia dice, allá viene mi amado por las montañas, viene brincando, viene corriendo. Y una de las cosas que me llama la atención, dice la novia, dice, y él juguetea y se asoma por las rendijas y me ve y me mira y es una locura. Sí. Y quiero decirle que cuando usted llega a ese nivel de poder entender que Dios te ama profundamente y que todas las cosas que ha hecho, las ha hecho por amor a ti, entonces la vida cambia rotundamente. De hecho, para nosotros hoy, muchas veces si le preguntamos a las personas cuál es el mayor regalo que ha recibido usted de parte de Dios, algunos dirán la salud, otros van a decir la salvación, otros van a decir el poder del Espíritu Santo. Pero quiero decirle que antes de todas las cosas estuvo el amor de Dios presente, porque Dios es un enamorado de ti. ¿Sí? Dios está enamorado de usted como hijo, de usted como parte de su cuerpo. Ahora, el asunto es cómo podemos responderle nosotros a Dios. Al igual que todas las fiestas, cuando usted lee en la escritura, todas las fiestas que practica el pueblo de Israel fueron inventadas por Dios, no fueron inventadas por el hombre. Dios le dice a Moisés cómo quiere los sacrificios, le dice a Moisés cómo quiere que construya el tabernáculo, Dios le dice cómo debe ser el orden de todas las cosas. Así debemos nosotros entender hoy que si queremos conocer cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, tenemos que preguntarle a Él, oír al manual que es la palabra de Dios. Marcos capítulo 12, versículo 30, dice lo siguiente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Ok? Quiere decir que usted podría lograr muchas cosas o hacer muchos esfuerzos para querer agradar a Dios. Pero si al final de tu vida no aprendiste a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, fracasaste. Ahora, hay varias formas como podemos nosotros expresarle a Él cuánto le amamos. Número uno, la primera es sencilla y es cantándole a Él. Diga conmigo, cantándole a Él. Cuando cantamos a Dios, no solamente hacemos una función de expresar alegría o sentimiento, es que en una canción
en la música usted representa muchas cosas. De hecho, según los científicos, la música tiene una similitud a lo que en la forma que Dios creó al ser humano. Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo. La música ministra en tres partes diferentes. El ritmo ministra el cuerpo, la melodía ministra el alma y la letra ministra el espíritu. Cuando usted le canta a Dios con entendimiento, cuando su expresión a Él es de alabanza, de exaltación, no solamente es engrandecido el nombre de Dios, sino que usted es ministrado por la poderosa presencia de Dios. Amén. En el Antiguo Testamento habla acerca de que habían 3 lugares en el tabernáculo. Estaban los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En los atrios había un lavatorio que era de bronce pulido. Las personas llegaban a ese lavatorio y como estaba tan pulido, valga la redundancia, entonces reflejaban si en su vestimenta, si sus manos había alguna imperfección o alguna impureza, por lo tanto era necesario que se purificaran. Nosotros hoy, aunque no tenemos ese lugar, esos atrios, es necesario que entendamos que cuando ofrecemos alabanza y adoración a Dios, no lo podemos hacer con un corazón contaminado, sino con un corazón consagrado delante de su presencia. Tener la claridad de que la adoración hacia Dios no lo puede hacer cualquier ser, sino alguien que ha sido lavado y limpiado por la sangre de Cristo. Solo los hijos de Dios pueden adorar al Dios verdadero. Por lo tal, dice la palabra que Él anda buscando adoradores que le adoren, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Usted debería de alegrarse en esta mañana porque Dios le ha buscado, porque Dios le ha hallado. Si Dios, que es tan grande y poderoso, dice que Él anda buscando, quiere decir que no hay muchos. ¿Aló? Quiere decir que usted y yo somos privilegiados. La diferencia entre un cantante secular y un cantante cristiano, un salmista, es que fue ungido por la unción del Espíritu Santo. Esto quiere decir que fue consagrado para un propósito específico. Usted y yo fuimos consagrados, fuimos elegidos, dice la palabra, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que anduviésemos en buenas obras. Amén. Puede darle un aplauso a la gloria de Dios. Dice el Salmo 147:7. Cantad al Señor con gratitud. Canten salmos a nuestro Dios. Cantarle a Dios no solamente es una forma de expresión, sino que es un mandamiento. Lo otro es que cuando cantamos a Dios en congregación, hacemos algo que le llaman sinfonía. Es que los colores de las voces graves, agudas, se mezclan. Y hay un ambiente especial donde usted puede sentir la presencia de Dios cuando en una forma unánime interpretamos y exaltamos el nombre del Señor. Hoy en día, dentro de tantos pensamientos que usted encontrará en las redes sociales y en la calle, será, yo no necesito de una iglesia, yo no necesito congregarme, Dios está en todo lugar, así que Dios está conmigo en mi casa. Pero hay un mandamiento en el Salmo capítulo 100. Sé que usted lo ha leído. Dice el salmista: canten alegres habitantes de toda la tierra. ¿De cuánto? De toda la tierra. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Debemos de cantarle a Él, no solamente cuando estamos solos, tenemos que expresarlo porque es testimonio para las personas que están a nuestro alrededor. Una forma de ilustrarlo es como una hoguera. No sé si alguno en algún momento tuvo un fogón o una cocina de leña. Levánteme la mano, a ver si. ¿Sí? ¿Sabe?
hay varias cosas que podríamos aprender de eso, pero el principio es que cuando usted va a iniciar el fuego, usted empieza con unas cestillas y empieza a acomodar la leña al punto donde se hace el fuego. Ahora, no todas las leñas tienen que estar acomodadas en la misma posición, si no pierde el oxígeno y se muere. Sino que más bien es la diferente posición, es la variedad de grosor en los leños que hace que el asunto funcione. ¿Cuándo no funciona? Cuando empezamos a separar. Nosotros teníamos una cocina de hierro y recuerdo que la forma de apagar esa cocina, porque estaba dentro de la casa, y en la casa donde nosotros vivíamos era una casa mixta, tenía cemento y madera. Entonces, para que no se nos queme la casa, entonces mi mamá hacía algo, empezaba a separar los tizones, empezaba a bajar el fuego. ¿Por qué es importante adorar al Señor en congregación? Porque es cuando unimos los carbones y se enciende la llama del fuego del Espíritu. Hay algo poderoso que sucede cuando nos ponemos juntos y adoramos a Dios en armonía. Sucedió en el día del Pentecostés. Dice que estaban todos juntos y estaban unánimes. Eran todos de un mismo sentir. Y entonces la presencia de Dios descendió, como puede descender en esta mañana. Y alguien que andaba buscando la promesa de Dios recibió el poder del Espíritu Santo y su vida nunca más fue la misma. Quiero decirle que Dios quiere llevarlo a un nivel mayor, quiere que pueda usted conocer un nivel mayor de adoración, pero para eso nosotros debemos de aprender una cosa, es aprender a adorar a Dios en unidad. Amén. Qué difícil sería exponer la palabra del Señor si no hubiera quien. Y qué difícil para nosotros que estamos aprendiendo cuando no tenemos a alguien que va delante de nosotros. ¿Sí? Es una necesidad que tenemos en común, de apoyarnos, de ayudarnos, de instruirnos. Y esto lo logramos solamente cuando estamos juntos. Diga conmigo, juntos. Número 2. Expresamos el amor hacia Dios cuando hablamos con Él. Cuando usted habla con Dios, está en la sintonía de Dios. Es como cuando usted llama a su esposo, o llama a su hijo, o llama a alguien importante en su vida. En ese momento que usted marca ese número, está sintonizado. En el momento que usted habla con Dios, inmediatamente hay algo poderoso que sucede. ¿Sí? Y es que Dios está presto para escucharnos. La palabra de Dios dice lo siguiente. ¿Puede pasarle el versículo, por favor? Salmo 116, 1 y 2 dice lo siguiente. Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. ¿Sabe? Dice la palabra que el oído del Señor está presto para escuchar el clamor del justo. Y otro versículo dice, clama el justo y Jehová lo escucha y lo libra de todas sus angustias. Amén. Así que nosotros debemos no solamente cantarle a Él, también debemos de hablar con Él. Hablamos con muchas personas, hablamos de muchas cosas. Así que también tenemos que entender lo siguiente, Dios también quiere que hablemos con Él y Dios también quiere que le contemos a Él todas las cosas. No porque Él no sepa, porque Él es omnisciente, sino porque cuando usted se atreve a hablar con Él, le está diciendo, papá, aquí está tu hijo. Los que tenemos varios hijos nos damos cuenta
de que aunque amamos a todos, siempre vamos a esperar el afecto de cada uno de ellos, independientemente. Alguien un día preguntaba, bueno, cuando estemos delante de la presencia del Señor, en la gran mesa, en el gran banquete, ¿en qué lugar vamos a estar nosotros? ¿A qué distancia estaremos de ellos? Y la respuesta a esta pregunta fue algo que a mí me conmovió, y es lo siguiente. Entendemos que Dios es omnipresente, Él está en todo lugar, ¿sí? Así que cuando estés en la gran mesa, en el gran banquete, yo espero estar ahí. ¿Cuántos quieren estar ahí? Dios va a estar con cada uno de nosotros. Dice en Apocalipsis, si ustedes me dejan entrar, yo entraré y cenaré con ustedes y ustedes conmigo. Número 3, ¿cómo le expresamos nuestro amor a Él? Escuchándolo. No solamente cuando hablamos, porque algunos tienen la facilidad de hablar mucho. Pero no sé si le ha pasado a usted que cuando tiene algo que conversar muy importante y usted hace una llamada o aborda una conversación y la otra persona toma el mando de la conversación. Y dele, a mí me parece esto, lo otro. Y cuando usted ya va a participar de la conversación, aquella persona viene y dice, bueno, nos vemos, da la vuelta y se va. ¿Sabe? Dice la palabra, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Una de las cosas que tenemos que entender es que Dios es nuestro Dios, es nuestro Padre amoroso. Él es tierno, Él es dulce, es amable, es bondadoso, tiene muchas cosas, pero Él es nuestro Dios. Y como nuestro Dios también tenemos que entender que tenemos que tener reverencia a Él, tener respeto a Él. No es cualquiera, es que usted y yo tenemos al verdadero Dios. El Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios creador del universo y de todas las cosas que hay. Amén. Así que cuando se presente a Dios y ponga usted su necesidad a Él, por favor, no sea irrespetuoso. Saque tiempo para escuchar su voz. Jeremías 33:3 dice, usted se lo sabe, clama a mí y yo te responderé y yo te enseñaré cosas. ¿Cómo? No, hombre, esas son chiquitillas. ¿Cómo? Y ocultas que tú no conoces. Usted y yo no lo sabemos todo. ¿Sí? Cuando vamos a un seminario, vamos a una academia, nos damos cuenta que hay personas que ya pasaron por donde asusta. ¿Sí? Hay personas con gran conocimiento que han pasado procesos enormes, por lo cual tenemos que tener la humildad de aprender de ellos. Y si lo hacemos con las personas, y si honramos las personas, ¿cómo no vamos a honrar a Dios que todo lo sabe? ¿Sí? Al Dios de toda la sabiduría. Así que necesitamos tener ese corazón humilde para esperar en Él y para escucharlo a Él. Para ver qué tiene que decirnos Él a nosotros. ¿Sabe? Algunos de nosotros lo que nos da miedo es que Dios nos regañe. ¿Verdad que sí? Pero aún el regaño más fuerte de Dios es como un beso de amor para nosotros. ¿Sí? Es te estoy corrigiendo porque te amo. Te estoy preparando para algo mejor. Nunca he conocido tanto a mi papá como al día de hoy. Hoy conozco muchas cosas del porqué de su carácter, el porqué de su firmeza, el porqué su rigidez cuando nos creaba. Hoy entiendo que su forma de ser era necesaria para formar el siervo de Dios que hoy tienen delante de ustedes. Porque las cosas buenas y los metales preciosos se forjan, no con abrazos ni besos, sino con proceso. Amén.
¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aprendemos a escuchar al Señor a través de la palabra, la lectura de la Biblia, escuchar a otras personas enseñándonos, a través de la expresión de muchas cosas. Un día estaba haciendo un trabajo donde un amigo mío y estaba poniendo una lámina de zinc, y recuerdo que cuando monté el tornillo en el taladro y hice a hacer hueco, no perforaba. Entonces vuelvo a ver el tornillo y tenía la punta redonda, no rompía el hierro. Yo agarro el tornillo y lo boto. El material estaba escaso, así que digo yo, me falta un tornillo para terminar, me falta un tornillo. Y me dice mi hijo, papi, aquí tengo este estaba botado aquí. Y me lo alcanza. Y cuando, no, este no me sirve porque yo lo deseché porque no servía. En ese momento vino el consejo de parte de Dios en algo tan sencillo. Y me dijo, nunca vuelvas a hacer lo que antes fuiste. Porque si lo botaste era porque no servía. Porque vas a volver atrás a recoger algo que no te sirvió ni le sirvió a los demás. Wow. Aprende a escuchar la voz de Dios. Aprende a ser corregido por Dios. Aprende que cuando se atrasa un momento y tú tienes preparado todas las cosas y no salieron, aprende a escuchar la voz de Dios. Sea amable con Dios, sea respetuoso con Él. Las cosas suceden en Dios con propósitos para los que le aman. Amén. El punto número 4. Le demostramos a Dios cuánto lo amamos cuando nos comprometemos con Él. Cuando yo llegué a esta iglesia hace casi 23 años, tenía 4 años de vivir en unión libre. Ya tenía mis 2 hijos mayores y yo sabía que estaba mal, ¿sí? La gente me decía, no hombre, está bien, esa es la juega. Y cuando yo hablé con los primeros amigos, les dije, me voy a casar. Me dijeron, no, yo he visto gente que está bien y se casa y se separa. ¿Alguno ha escuchado eso? El diablo más cochino. Y voy a comprar los anillos y me dice un poco de señora que estaba en una sala de belleza, dice, no hombre, ni se embarque, dice, lástima la plata. Si están bien así, mejor que estén así. Bueno, Dios es un Dios de compromisos. Y cuando ustedes leen la escritura, dice que Dios, como no tenía a nadie similar para hacer compromiso, Él hizo pacto con Él mismo. ¿Sí? Porque un pacto se hace con 2 iguales. ¿Sí? Se dan la mano o firman y dicen, bueno, yo me comprometo a. Pero como no había nadie igual a Él, porque mi Dios es extraordinariamente. Él es grande. Él es poderoso. No hay nadie como Él. Entonces dice, bueno, este negocio tiene que hacerse porque tiene que hacerse. Entonces, por mi propio nombre, yo me comprometo con este pueblo. Y por ese compromiso fue que Cristo vino a la cruz por usted. Josué capítulo 24, en el versículo 22. ¿Puede ponerme el 22? Gracias. Lo leo acá. Del 20 en adelante. Dice, si dejares a Jehová para servir a otros dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá. Pues, ¿qué os ha hecho bien? El verso 21 dice, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos.
Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que sois, de que habéis elegido servir a Jehová. Y ellos respondieron, testigos somos. El contexto o el versículo que está antes de esto es el versículo 15. Y Josué le dice al pueblo: escojan ustedes a quién quieren servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué hizo un compromiso, hizo un pacto con Dios y le dijo: aunque todo este pueblo se desvíe de ti, yo y mi casa permaneceremos en tu presencia para adorarte. Amén. El salmista decía: te alabaré, Señor mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Amén. Es que Dios se compromete con el que se compromete con Dios. Sí. Por eso, ahora que mencionaba la palabra de ungir, de consagrar, es que Dios te saca de la esclavitud para ponerte en libertad. Dios dice en Efesios: estábamos muertos y Él nos dio vida. Antes estábamos esclavos y ahora somos libres. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si usted es uno de esos, denle un aplauso a la gloria de Dios y diga: Señor, gracias por amarme tanto. ¿Por qué yo debo consagrar mi vida a Él? ¿Por qué yo tengo que comprometerme con Él? Cuando yo estaba firmando el contrato con mi esposa de matrimonio, hablaba de fidelidad, hablaba de lealtad, hablaba de honestidad. Y hasta el día de hoy, por la ayuda de Dios en mi vida, he podido sostener ese pacto. ¿Sí? No ha sido perfecto, hemos tenido altos y bajos, pero hemos visto la misericordia de Dios en cada paso de nuestra vida. Tanto así que en algún momento estuve a un pelito de quedar viudo. Y recuerdo que mi esposa me dijo, estaba en el Calderón Guardia después de salir de 19 días de coma, y me dice: yo creo que hoy sí me muero. Ay, hermano, es que una cosa es verla venir y otra cosa es hablar con ella. Me dijo así, unas palabras muy profundas: creo que esta es la última vez que nos vamos a ver. Oh, hermano. Yo bajé todo el Surquí llorando. Y en algún momento de nuestra vida, en alguna de nuestras broncas, uno dice: si tuviera la oportunidad de volver a quedar libre. Pero en el momento que estás a punto de perderlo todo, te das cuenta lo valioso que es. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿y qué? Si no lo haces por mí, vas a dejar los carajillos huérfanos. Mis hijos están pequeños. ¿Y qué van a decir mis hijos? Que tú les quitaste su mamá. Y yo empecé a hablar con Dios y descubrí algo que nunca hubiera descubierto si no fue por ese proceso. Y es que cuando usted está comprometido con Dios, Dios está comprometido con usted. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Que si nosotros clamamos a Él, Él nos responde. Y que si nosotros le pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él está dispuesto a dárnoslo. ¿Sí? Dice la palabra: y será hecho conforme a tu fe. Y yo empecé a hablar con Dios. Es que no es lo que yo diga, es lo que Él ha dicho acerca de Él mismo. Y yo le dije: Señor, bueno, ya usted sabe, yo no quiero otra esposa, yo la quiero a ella. Yo la quiero a ella. Quiero envejecer con ella. Así que si usted quiere, se la lleva, pero yo la quiero a ella. Y mis hijos no van a ser criados por otra mamá. Y ahí se la dejé.
Ese día casi muere mi esposa. Le dio una infección en la vena que va al corazón porque le pusieron catéter y se lo infeccionó, y esa infección iba llegando al corazón. Y cuando empezó a convulsionar, empezó a fuera de sí. Y al día siguiente yo llegué y me dijo, anoche casi me muero, en serio. La vi peluda. Pero Dios nos dio la victoria. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted sabe quién es su Dios, Dios también lo va a representar a usted. Por eso dice la Escritura que cuando usted se avergüenza aquí de Él también se va a avergonzar allá de usted. Pero si aquí usted lo honra y está comprometido con Él, ¿sabe qué? Él también lo va a honrar delante del Padre. Aleluya. Dele fuerte aplauso al Señor. Voy terminando. Número 5. Le demostramos nuestro amor a Él cuando nos entregamos a Él. ¿Sí? Cuando le entregamos a Dios todo lo que somos y lo que tenemos. Al final de cuentas, cuando nosotros llegamos acá, a esta tierra, cuando nacimos, veníamos sin nada. Y todo lo que tenemos, lo tenemos por ganancia, porque Dios ha sido demasiado bueno. ¿Sabe? Una de las cosas más impresionantes que sucedía en el pueblo, en la primera iglesia, en el libro de Hechos, es que dice la Escritura, lo voy a parafrasear, que todos tenían todo en común, que la gente vendía sus propiedades y llegaban donde los apóstoles y le decían, aquí está esto, repártalo, que nadie tenga necesidad. ¿Qué pasaría en Oasis de Vida si hubiera esa actitud de nuestro corazón? Quiero decirle que esa actitud en nuestro corazón solamente fluye, solamente se genera cuando nosotros amamos verdaderamente a Dios. Porque cuando usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, sucede algo. Usted ama lo que Dios ama. Y entiende que cuando Dios te pide algo es porque te va a dar más. ¿Aló? Hay una diferencia en la actitud de nuestro corazón cuando le damos a Dios con amor. Y es lo que sucedió, eso habla en Efesios, con Caín y Abel. Dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no así la de Caín. ¿Y cuál es el contexto que habla de ese pasaje? Estaba hablando de la fe. Parece ser que la actitud del corazón de Abel era una actitud de agradecimiento y de entendimiento a quien le estaba ofreciendo su adoración, a quien le estaba llevando su ofrenda. De hecho, es la primera ofrenda que aparece en la Escritura. Y aparecen los dos ejemplos: alguien que ofrenda bien y alguien que ofrenda incorrectamente. Cuando usted aprende a darle a Dios y a darse a Dios, entiende que Él es dueño de todas las cosas. Cuando le damos a Dios a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos, entendemos algo, que todo ha venido de su gracia y de su favor. ¿Sí? En algún momento de mi vida estuve un poco de rebeldía, donde no me duraban los trabajos, porque la soberbia era tanta que yo pensaba que eran los jefes que me necesitaban a mí, yo no necesitaba a los jefes. Sucedió eso hasta que pasé 2 años sin tener trabajo. ¿Sí? Yo decía, yo soy bueno, yo soy fuerte, yo esto y lo otro. Y llegaba a todos lados y no había trabajo. Recuerdo a la entrada del año 2000 que todo el mundo, bueno, no sé si ustedes, no quiero generalizar, pero nosotros los pecadores pensábamos que se acababa todo y que Dios se llevaba a la iglesia y que los pecadores... Recuerdo, terminamos ese año, fue un año de muchas locuras en mi juventud, pero el último día yo lo tengo que terminar en la iglesia.
Se queda lo que se queda. Mi mamá me decía, Enrito, vamos a la iglesia. Y, no, que tengo esto, no, que tengo lo. Ese día no me habían dicho cuando me monté al carro. Vea si era uno con miedo. Que la única vigilia que había en todo el sector era allá en un lugar que se llama Sagrada Familia, allá pues, llegando a Cariari. Y allá nos fuimos. Y a la hora de ofrendar, yo dije, Señor, esta va a ser mi última ofrenda. Y andaba limpio, les digo, estaba sin trabajo. Y agarré las cadenas que andaba, yo andaba en las cadenas y unas esclavas de plata. Y dije, bueno, Señor, aquí voy con todo. Oiga, y cuando son las 12 y no pasa nada. Ay, hermano, ¿quién me podrá devolver por lo menos? No, ya poniéndonos serios, tenemos que aprender que Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. Dios es demasiado bueno con nosotros. Sí. Y yo me siento honrado y orgulloso cuando uno habla con otros ministros de otros lugares y uno ve la bendición y la mano de Dios que ha estado en Oasis de Vida. Usted ve que Dios ha sido muy, muy bueno, muy, muy bueno, muy, muy bueno, demasiado bueno. Dios ha sido demasiado generoso. Conozco gente que tiene años de estar luchando por levantar un edificio y que de pronto hoy están en una obra gris apenas, sin contrapiso, sin nada, y están adorándole a Dios, pero con una, ¿sí? Ahora que estábamos hace 22 días en Nicaragua, hoy hace 22 días, estuvimos en una iglesia sumamente humilde, con personas de demasiada necesidad, y lo que más me impresionó a mí fue la forma de adorar a Dios de ese pueblo. Era un grupito pequeñito, tal vez unas 20 personas, pero se oía como un ejército. Esa gente levantaba la voz y aplaudía con una pasión. Los músicos no eran nada buenos, los cantantes no eran nada buenos, pero ellos sabían al Dios que estaban adorando. Amén. Cuando usted sabe al Dios que usted le trae sus ofrendas y sus diezmos, le dice, Señor, aquí está, porque reconozco que no puedo levantarme si no es por la gracia de Dios. De hace 10 años para acá, yo todos los días lo primero que hago es, Señor, gracias porque puedo poner de pie. Porque cuando pasé 8 meses casi sin poder caminar, recuerdo que una vez estaba predicando acá y cuando iba de regreso a la casa, tuve que sentarme a llorar ahí en la acera porque no podía dar un paso, literalmente del dolor. Y un señor que venía a la iglesia pasó en el carro, me vio, dejó la familia y vino desde su casa a recogerme porque yo no había dado ni un paso hacia adelante, porque era tal el dolor que no podía. Hoy yo entiendo que poder caminar, poder estar de pie, poder estar delante de ustedes es un milagro de parte de Dios. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? Por eso cuando le damos a Dios, vamos a hacerlo ¿cómo? Con todo nuestro amor, con todo el agradecimiento. No lo hagamos por necesidad, no lo hagamos, dice la palabra, preparen, entre semana, preparen su ofrenda, aparten para el Señor, para cuando vengan a la casa del Señor. Vamos a hacer dos cosas. Una, vamos a terminar adorando este tiempo, pero yo quiero que usted haga algo, no sé si lo ha hecho, pero yo quiero que lo haga ahora. Después de adorar a Dios, vamos a entregar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Pero yo le voy a decir que tenga usted el tiempo para escoger lo que va a dar a Dios. Y de aquí en adelante haga un hábito en su vida. Dios no es un limonero. Dios no envía una palabra para que nosotros leemos mucho o poco. Dios nos despierta y nos hace entender que Dios quiere de Oasis de Vida una iglesia que le ame, que le adore.
Una iglesia con una pasión insaciable, que dice: Señor, si quieres bendecir una iglesia en Costa Rica, que sea Oasis de Vida. Aquí está nuestro corazón preparado. Puede ponerse de pie. Gracias por visitar nuestro canal. Suscríbete.